el libro de los Salmos, capítulo 51, verso 10. Libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 10. La palabra del Señor es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra a lo más profundo para partir los tuétanos y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Todos la tienen ya. Salmo 51, versículo 10. Vamos a leer la palabra una vez más con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lea conmigo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vamos a leerlo nuevamente. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Diga conmigo, palabra de Dios. Palabra de Dios. Yo no sé si lo he dicho antes, pero como predicador o cuando enseño la palabra, la parte más difícil para mí es la introducción. Es la parte más difícil. Y de hecho aquí lo tengo, la introducción. Pero mientras estaba aquí, el Espíritu Santo colocó en mi corazón que compartiera, no todo, pero sí algo de mi testimonio, de mi vida, de mi conversión. Y es así que me voy a tomar unos, creo que como que 10 minutos. El hermano Daniel, antes de conocer al Señor, era una persona. Y ahora que lo conozco, soy otra persona, como cada uno de ustedes. Antes de conocer al Señor, yo era un hombre borracho. Cuando llegaba el día viernes, lo voy a decir en un tono jocoso, mi garganta se resecaba, que el agua no era suficiente. Tenía que consumir mi copa. Por eso digo, era un hombre borracho. Era un borracho. Vengo de un lugar donde de niño nunca mis padres me dijeron te amo. Nunca mis padres me dijeron te quiero. No recuerdo un abrazo de mi padre ni de mi madre. Y cuando me casé, viví una vida desordenada. Una vez me defendí a mi esposa, mi trabajo era juez, pues ya no viajo, ir a otras ciudades a comercializar un producto que yo fabrico. Y me defendí a mi esposa como que un jueves. En ese tiempo no había celulares, había teléfono fijo. Por allá por Santa Marta, y no hacía sino tomar. Medio trabajaba y medio, o más tomaba que trabajaba en barranca. Y ella, no recuerdo, creo que teníamos ya los niños, 2 niños ya
Y ella se preocupó mucho, como que la primera vez, porque cuando yo viajaba, yo me iba a quedar, yo llevaba el niño para quedarme, pero ese día yo no llevé mi ropa y ya iba a regresar el mismo día. Ese fue el martes. Y ella me había ido a buscar a las clínicas, a las inspecciones de policía, y estaba ya angustiada. Esa era mi vida antes de conocer al Señor. Cuando conocí al Señor, como digo yo, mi esposa ya tenía. Si el Señor no llega a tiempo, yo no estuviera aquí, ni tuviera un hogar. Mi hogar se hubiera acabado, destruido. Pero Dios llegó a tiempo. Dios llega a tiempo. Dios restauró mi vida, restauró mi corazón, restauró mi familia, restauró mi hogar. Amén. Hoy mis hijos, cuando conocí al Señor, no lo hacía, era un hombre seco con mi esposa, con mi familia. No había una expresión, porque yo venía de un hogar así. No había una expresión de cariño, no había una expresión de amor. Esa era mi vida antes de conocer al Señor. Pero cuando yo conozco al Señor, entonces el amor de Dios inundó mi vida. El amor de Dios inundó mi corazón. Y a mis hijos yo les di, y aún hoy, que ya son adultos, todo el amor que Dios me dio se lo di a ellos. De pequeño, hasta que conocí al Señor, los abrazaba, los besaba. Ya cuando estaba, yo recuerdo que mi hija tenía 15 años, la mayor, y ya cuando tienen esa edad, ya yo los abrace, los bese, ya yo les daba. Y yo la cogía a la fuerza y la besaba y la abrazaba, la sentaba en mis piernas y le decía, para que cuando esté mayor no diga como yo digo: mi papá no me besó, mi papá no me abrazó. Dios me enseñó a dar el amor que no me dieron mis padres, me enseñó a dárselo a mis hijos. Hoy, para la gloria de Dios, mis hijos dicen: mi papá es un ejemplo. Y lo dicen cuando hablan con sus primos, con sus amigos, amigas. Dicen: mi papá como su madre, mis padres son un ejemplo. Amén. No estoy diciendo esto para gloriarme, estoy diciendo esto porque hoy Dios ha colocado en mi corazón hablar del corazón, hablar de un antes y un después, como lo he dicho en mi testimonio corto, ahí abreviado, pero yo soy de los que creo que el predicador debe hablar de lo que ha vivido. Yo puedo hablar que Jesús sanó, porque cuando estuve enfermo y cuando he estado enfermo, Dios me ha sanado. Cuando la ciencia médica dijo: ya no hay nada que hacer, Dios me sanó. Como predicador yo puedo hablarle de la provisión de Dios, porque cuando he tenido falta de alimento y de cosas en necesidad, Dios me ha suplido. Amén. El predicador no puede hablar, o no debiera hablar, lo que no ha vivido. La experiencia que Dios le ha dado, no debiera hablar de eso. Si usted nunca se ha enfermado, usted no debiera hablar de sanidad. Amén. No debiera hablar de sanidad.
Entonces, todo este preámbulo y esta introducción para decirles que como cristianos debemos dar un paso adelante. Dios nos ha llamado para avanzar, no para estar estáticos, no para estar pasivos. Y decía en el devocional que cuando hay un creyente que no sirve a Dios con gozo, algo está pasando en su corazón. Cuando hay un creyente que no alaba con libertad, algo pasa en su corazón. Ok, llegamos al Señor. Confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como el Salvador de nuestra alma, como nuestro Señor. Pero de ahí hacia adelante comienza un proceso en el cual cada creyente debe voluntariamente someterse a ese proceso. Pero resulta que muchas veces ese corazón no se abre completamente para que el Señor empiece a hacer su obra en nosotros, y vivimos un evangelio como Dios quiere que no vivamos, como no es la voluntad de Dios que vivamos el evangelio. Es más que venir a la iglesia los días domingos, es más que venir al ayuno los sábados, los miércoles. Amén. Va más allá. Debe ser una relación face to face, cara a cara con el Señor. Si usted no ha tenido una experiencia personal con el Señor directamente, donde usted abre su corazón para que Dios empiece a trabajar, para que Dios empiece a obrar, entonces usted necesita ser restaurado. Diga conmigo, restaurado. Necesitamos ser restaurados por el Señor. Usted me dice, hermano Daniel, pero yo tengo 28 años de estar caminando con el Señor, imagínense. Yo le digo, yo también. Y todavía el Señor no ha terminado conmigo. No soy perfecto. Todavía cometo errores. Todavía le fallo al Señor. Pero a veces no creemos los más santos, los más espirituales. Perdón, yo no vengo aquí como el más espiritual. Les repito, aún le fallo al Señor. Aún hay cosas que el Señor tiene que cambiar en mi vida. Aún estoy en el proceso. Así que no me mire como ahora como el más, ahora el más espiritual del hermano. Solamente le traigo una palabra que como dice la palabra del Señor, corta. La palabra de Dios primero corta al predicador. ¿De qué cosas todavía? Todavía estoy en el proceso. Todavía tengo que soportar o aguantar o recibir, llamémoslo como azotes del Señor. Pero eso hace parte del evangelio. Amén. Entonces les decía que el evangelio es más que estar ahí sentado y escuchar un buen sermón, escuchar una buena alabanza. Gloria a Dios, eso hace parte de la comunión con la iglesia. Pero Dios quiere que vayamos más allá. ¿Cuántos
Entonces el Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón que limpio, un corazón que limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es decir, que puede ser que en mí no haya un espíritu totalmente recto. No quiero decir que esté endemoniado, sino un espíritu recto, un espíritu acorde con la voluntad de Dios, un espíritu alineado con la voluntad del Señor. Diga conmigo amén. ¿Es que está de acuerdo conmigo? Porque si no, más que conmigo, con la palabra del Señor. Entonces, cuando no vivimos una vida abundante en el Señor, cuando no caminamos conforme a la voluntad de Dios, entonces algo está pasando. Entonces hay algo en su corazón que Dios necesita sanar, que Dios necesita limpiar, que Dios necesita sacar. Amén. Pero para que eso ocurra, yo primero debo reconocer que no estoy bien delante del Señor. Yo debo reconocer que me falta algo, porque es que yo libremente no adoro al Señor. Una discípula, la cual llevamos a los pies del Señor hasta el bautismo. Mi esposa le invitaba a los cultos de oración y ella decía que no le gustaban los cultos de oración. Eso es aburrido. De hecho, los cultos de oración, los cultos de ayuno, son los más concurridos, ¿verdad? ¿Está de acuerdo conmigo? No son los más concurridos. Son los menos concurridos. Y somos cristianos. Y ella decía que a ella no le gusta. No le gusta. Algo pasa. No es normal, porque se supone que somos espirituales, se supone que creemos en Dios, que somos producto de la oración, que sabemos y nos han enseñado que la oración eficaz del justo puede mucho, que clama el justo, Jehová responde, que orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, que la oración tiene poder. Todo eso lo sabemos, todo eso lo hemos aprendido. Pero hay una parte de nosotros que rechaza esa actividad. Entonces algo está pasando. Amén. Pasos para una restauración genuina. Diga conmigo, restauración genuina. Pero dígalo con calma. Restauración genuina. ¿Sí ven que el primer paso es confesar? Vamos, vayan conmigo a 1 de Juan, capítulo 1, verso 9. Gloria al Señor. ¿Sí tiene la cita? Primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y mire lo que dice aquí: si decimos
que no hemos pecado, le hacemos a Él y su palabra nos da en nosotros. Amén. Lo primero, hay que reconocer que no estamos bien delante del Señor. Y esta palabra no es para aquel que sirve al Señor con pasión, que adora al Señor con pasión, que tiene una disposición para la obra del Señor. Esta palabra no es para él. Es para aquel que tiene una actitud pasiva, una actitud ahí. Si se dan las cosas bien y si no, también. Ya no pasa nada. Si yo no me comprometo, no me meto en problemas. Amén. Es para ellos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Romanos 12, 2. Vamos a Romanos, capítulo 12, versículo 2. Dice que debemos renovar nuestra mente, vamos a leer todos, versículo 2, Romanos 12, 2, no os conforméis a este siglo, vaya conmigo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Amén. No os conforméis, no se conforme como usted está en este momento, no sea conforme con lo que usted está haciendo para el Señor. Amén. Dios quiere que usted vaya un poquito más, que avance un poquito más. No esté conforme como está. Sabe que Dios quiere incomodarte e incomodarte. ¿A cuánto le gusta que le incomode? Levante su mano. ¿A cuánto le gusta? Por acá, ¿a cuánto le gusta que lo incomode? Pero el Señor necesita incomodarnos. ¿Cuánto? Levante su mano ahora sí, dígame cuántos conocen esa historia que es en las redes y muchos predicadores han dicho, la historia del águila y el aguilucho. ¿Cuántos la saben? La historia del águila y del aguilucho, cómo hace el aguilucho, el águila para que el aguilucho empiece a volar. ¿Cuántos la saben? Para ver si la contamos. Si la saben, levante su mano que la saben. Una. ¿Usted sabe la historia del aguilucho? Levante la mano, a ver. Porque si no levante la mano, entonces yo digo, no se la sabe, vamos a contársela. El águila coloca su vuelo allá en la montaña más alta. Allá coloca su huevo para que no vengan los depredadores que coman el huevo, su cría. Y entonces el águila va a buscar alimento y le trae a los aguiluchos su comida. Con el pico alimenta su aguilucho. Cuando ya nace, ya van creciendo con el alimento. Pero llega un momento en que ya ellos deben aprender a ¿qué? A volar. ¿Qué hace el aguilucho? Dice que empieza a desarmar el nido primero. Le desarma el nido. Lo ve así nido. Le desarma la casa.
celos, entonces va y los alcanza, vuelve y los toma, vuelve y los coloca en el nido, vuelve y los tira en el nido que ya desarmó, hasta que ellos aprenden a volar y ya no regresan más al nido. El águila incomoda a los aguiluchos, les desarma la casa. Algo que nosotros deberíamos, los que tienen adolescentes, debieran incomodar a esos adolescentes. Perdón si hay algunos adolescentes aquí. A los adolescentes les gusta dormir. ¿Hasta qué hora? Díganme ustedes que tienen adolescentes. Incomoda a su adolescente. Entonces Dios quiere incomodar, ¿sabes? Cuando uno está en la comodidad, Dios viene y nos incomoda porque Dios quiere hacer con nosotros su propósito en cada una de nuestras vidas. Amén. No os conforméis, no esté conforme. Siempre quiere hacer más para el Señor. Usted alaba al Señor. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto? Como usted no levantó la mano, usted me dice que usted le da pereza a la oración. Dígale al Señor que le dé ese gozo, porque el gozo del Señor es nuestra cabeza. No hay nada como alabar al Señor y gozarse en medio de la prueba, de la dificultad, en medio de las circunstancias difíciles, en medio del dolor, de la tristeza. Alabe al Señor, amén, y ese espíritu se va de nuestras vidas. Vamos a la carta a los Efesios, capítulo 4. Si ellos lo tienen, capítulo 4, versículos 22 al 32. Efesios capítulo 4, versículo 22. Escuchen, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Dígalo otra vez. Del viejo hombre que está aquí. Está viciado conforme a los deseos engañosos. Hasta ahí vamos con calmita. Conforme a los deseos engañosos. Cuando venimos al Señor, los que no tuvimos la fortuna de nacer en el Evangelio, ¿cuántos no nacieron en el Evangelio? ¿Cuántos no nacieron en el Evangelio? No nacimos en una cuna donde se alababa al Señor, al contrario. Entonces, traemos costumbres. Les decía en el testimonio al inicio que yo traía unas costumbres de mi casa, donde yo nací, donde yo me crié. Traía unas costumbres, las traje al matrimonio, y las traje en mi vida, y las traje en mi hogar. Y eso estuvo a punto de destruir mi hogar y mi familia, porque traía cosas que no estaban bien. Costumbres que primero no agradaban al Señor y segundo no edificaban. Y muchas veces estamos en el Evangelio y no hemos desechado esas cosas. No hemos echado esas cosas. No le hemos dado muerte a esas cosas y vivimos esa vida. Versículo 23 dice que debemos renovar nuestra vida.
renuevo la mente. Ya lo que no agrada a Dios, yo tengo que apartarlo. Y si hay cosas que no es fácil dejarlas, yo lo reconozco. Pero en Cristo todo lo podemos. Todo lo podemos en Cristo. Amén. No es fácil dejar las costumbres que hemos traído toda la vida, lo que hemos hecho toda la vida. ¿Sabe usted que en el Evangelio no cabe el dicho que dice que el oro viejo no da la mano? No cabe eso. Árbol, como el otro dicho que dice, árbol torcido no endereza su rama. El Señor la endereza. El Señor la endereza. Yo he sido así toda la vida. Ya no puedo cambiar. Como dijo Nicodemo. Como dijo Nicodemo, siendo yo viejo, voy a entrar otra vez al vientre de mi madre. Una mentalidad que no se renueva. Una mentalidad que no cambia, que no quiere cambiar, porque Dios nos ayuda, nos da esa fortaleza para cambiar y para dejar lo que hemos amado toda la vida. ¿Usted cree que es fácil dejar el alcohol? ¿Cuántos consumieron alcohol antes de llegar al Señor? A ver. A esta hora borracho y enmarcenado. No es fácil. Me dice un conocido, amigo no conocido, me dice, tengo un buen viaje que no tomo. Yo sí que es bueno. ¿Cuántos días? Como 25 días. Gloria a Dios. Yo le dije, pero yo tengo más que tú. ¿Cuánto? No saben que yo soy cristiano. Yo dije, hace poco, mucho. ¿Cuánto? Y él afanó 28 años que dejé la escuela. Pero no fue con mi fuerza, fue con la ayuda del Señor. Todo lo puedo en Cristo. Todo. El versículo 23, el 24 de Efesios 4, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Debemos vestirnos de ese nuevo hombre, las mujeres, de esa nueva mujer, de ese nuevo ser que el Señor ha gestado en cada uno de nosotros. Amén. Ese hombre creado según Dios en la justicia y en santidad. En santidad y en justicia. Amén. Porque dice, justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios. Paz para con Dios. El 25 dice, por lo cual desechando que la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Sabe que nos cuesta dejar el enemigo? Nos cuesta, es una lucha diaria. Amén. ¿Cuántos dicen mentira? Alguna vez predicando en un grupo familiar hace años, yo dije todo mentira. Y una hermanita dice, yo no digo mentira. No, señor, hermano, yo no. Yo le dije, cuando uno le pregunta la hora y son las 9:29, pues son las 9:30. Ya me envió. Uno mira así de rapidez. ¿O no? ¿O solamente yo digo así? Y a veces mentimos sin necesidad. Debemos sacar
Usted sabe lo que está en su vida que tiene que desechar. Amén. La palabra aquí lo está revelando, pero se lo está usted recordando, porque usted sabe. Usted sabe si es mentiroso. Usted sabe si se aíra más de la cuenta, si es violento con su esposa y es violento con su esposo. Usted sabe. Amén. Para eso lo trajo el Señor esta mañana a este lugar. Versículo que vamos. Ni de lugar al diablo. Cuando hacemos todas esas cosas, le damos lugar al enemigo. Le damos la autoridad para que Él entre a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestros asuntos. Le damos cabida. El que optaba no opte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tengan que compartir con el que padece necesidad. Amén. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los hombres. Amén. Yo digo, y es así. Yo digo, y es así. Cuando uno habla con una persona por 10 minutos, 5 minutos, usted sin ser psicólogo, usted sabe lo que hay ahí en ese corazón. Usted sabe lo que hay ahí. Porque dice que de la abundancia, usted habla con una persona 10 minutos y usted sabe si hay un corazón resentido, si hay odio, si hay maledicencia. Amén. Y lastimosamente, a veces uno habla con cristianos y hay todo eso y más. Hay resentimiento, hay rebeldía. Amén. Diga gloria a Dios. Este asunto es serio, pero no se quede tan serio. Amén. Den un aplauso al Señor. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Antes de conocer al Señor, yo busqué a Jesús. Y hay creyentes que aún hoy, después de haber conocido todavía, su palabrería es sucia. Amén. Hay personas que son creyentes y usted las ve y habla con ellos, que si usted no lo conoce, usted no es cristiano. Debemos limpiar nuestro vocabulario. Dice que debemos hablar, ¿cómo dice la palabra? Que debemos hablar con alabanza. Amén. Y dice el versículo que hablemos para que los demás sean edificados, para que los demás sea una conversación agradable. Pero si usted empieza a hablar, hay personas que uno les saluda, ¿cómo están? Ay, yo me levanté un dolor, me duele aquí, me duele allá, y parte fui al médico y uno queja. Una quejabanza, no alabanza. Versículo 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, del cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira,
gritería, maledicencia y toda malicia. Hay gente que es desconfiada, no es la malicia indígena. ¿Si han oído hablar de esa malicia indígena? Repréndala, porque eso no es de Dios. Desconfiados. Todo el mundo es para ellos ladrón, todo el mundo para ellos viene a quitarle algo. Amén. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándolos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este capítulo 4 de Efesios, si usted en su casa lo escudriña, lo medita, lo lee, lo vuelve a leer, y usted mira qué dice ese capítulo que tengo que enseñar, que tengo que sacar, qué actitud debo tomar en la vida. Usted va a ser mejor creyente, mejor hijo, mejor padre, mejor hermano, mejor ciudadano. Amén. Si nosotros como creyentes obedeciéramos lo que dice el manual, primero nos evitaríamos cualquier cantidad de problemas. Amén. Cualquier cantidad de problemas. Así que mi consejo es: lea más la palabra, escudriñe más la palabra. Esto usted ya lo sabe. Ponga más en práctica la palabra del Señor. Entonces, esta parte del sermón de Efesios 4 es renovar el espíritu de nuestra mente, renovar la mente, renovar el corazón, renovar el pensamiento, renovar las actitudes. Amén. Renovar ciertas costumbres que no agradan al Señor. Amén. Gloria al Todopoderoso. Tengo una segunda parte del sermón, de la enseñanza, que se llama sanidad emocional. Vaya conmigo al Salmo 147. ¿Salmo qué? 147, versículo 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él sana a los quebrantados de corazón y sana y venda sus heridas. ¿Cuáles heridas? Quizás usted como yo en su niñez tuvo algunas dificultades. ¿Sabe? No le conté, pero cuando tenía 13 años me separaron de mis padres. ¿Sabe que los 13 años es una edad bastante, como dicen los padres hoy día, la adolescencia es fuerte, es más fácil? Y esa edad, 12, 13 años, fui separado de mis padres, me enviaron a una familia diferente. Por 3 años fui separado de mis hermanos, de mis padres, de mis amigos, compañeros de colegio. Entonces, eso para un adolescente es muy fuerte. Pero Dios sanó todas esas heridas. Quizás había resentimiento, dolor,
pero el Señor lo sabe. Pero cuando venimos al Señor, todas esas cosas, Dios nos ayuda a superar. Dios nos ayuda a levantar. Amén. Porque Dios desea sanar el corazón. Quizá usted fue traicionado por su mejor amigo, por su pareja, por su hermano, qué sé yo. Quizás ha sufrido engaños o fue abandonado en la niñez o fue abandonado ahora en la vejez por sus hijos, por su familia. Amén. Quizás su corazón está herido porque se murió un ser querido y usted viene guardando luto y un dolor en su corazón. En esta mañana el Señor quiere sanar esa herida. Y sabe, aprovecho para decirle que el luto por un ser querido es por un tiempo, no es toda la vida. Dice que el luto es alrededor de un año. Si usted tiene más de un año con ese dolor, venga al Señor, que Dios quiere restaurar su corazón. Usted tiene que soltar. Usted tiene que soltar la herida, tiene que soltar el dolor, tiene que soltar la tristeza, tiene que soltar la melancolía, tiene que soltar la soledad. Amén. Esos espíritus se impregnan en nosotros y se quedan a vivir con nosotros. Pero tenemos que echarlo fuera. Tenemos que venir y derramar nuestro corazón al Señor para que Dios empiece a hacer una sanidad interior, una sanidad emocional. Amén. Les decía al principio que si usted no adora libremente, algo está pasando en su corazón. Les decía que si usted no sirve con gozo, con alegría, si no tiene pasión para servir, algo está pasando en su corazón. Algo está sucediendo. Yo no conozco su pasado, no conozco su niñez, no conozco su corazón, pero Dios sí. Y Dios en esta mañana quiere sanar el corazón, quiere sanar esas heridas, quiere sanar ese dolor. Amén. Ese dolor y esas heridas lo hace que usted de pronto sea una persona rebelde, porque muchas veces colocamos como una caparazón y somos vulnerables, o nos hacemos los fuertes, pero somos por dentro vulnerables, porque hay una herida que está allí supurando, sangrando. Amén. Y muchas veces en la soledad nosotros oramos, pero también lloramos al Señor. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión de soltar eso. Soltar el peso que nos está hiriendo, nos está dañando. Y muchas veces eso que nos está dañando también a lo que está alrededor nuestro, a nuestros hijos, a nuestra esposo. Amén. Muchas de las actitudes que nosotros tenemos tienen que ver con que falta sanidad en el corazón, sanidad del alma. Amén. Esa sanidad emocional que necesitamos. Amén. Dios nos ha llamado a ser alegres, gozosos, contentos. Ya la tristeza no debe habitar en nosotros. Ya la melancolía, la soledad no debe habitar en nosotros. Amén. Pero a veces a Él nos gusta. Amén. A veces la llevamos donde vamos. Esa rebeldía,
la llevamos, pero es producto de lo que hemos vivido, es producto de lo que cargamos y que no hemos querido soltar. Amén. Denle un aplauso al Señor. Vaya conmigo a Isaías capítulo 61. Isaías. Si alguien me ayuda allí a leerlo, parece que no lo encuentro. 61, versículo 1 al 3. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos enlugados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Gloria al Señor. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Este es un versículo mesiánico. Está también en el libro, en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 5, porque es una profecía del Señor. Dice Jesús, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Por qué está quebrantado tu corazón? ¿Por qué está quebrantado tu corazón? ¿Por qué estás abatido o abatida? Busqué la connotación de abatidos y dice que el abatido se siente desanimado, desesperado, sin fuerzas, sin esperanza, con un sentimiento de derrota, como si la vida hubiera perdido sentido, como si ya no hubiera salida, como si todo se hubiera acabado. Amén. Y esto sucede muchas veces porque hay problemas de salud. ¿Sabe que cuando uno está enfermo, lo primero que piensa es que se va? Y si es adulto, mucho más. Pero nadie se muere antes de la víspera, dice el dicho. Cuando usted tiene, todo tiene su hora, todo tiene su tiempo, tiempo de vivir, tiempo de morir. Todos sabemos el día que nacimos y gracias a Dios sabemos el día que vamos a morir. Pero todos vamos a morir. Pero no cuando dice el médico, no cuando nosotros creamos, sino cuando ya Dios lo tiene dispuesto. Así que mientras viva goces, mientras viva alabe al Señor, mientras viva, aleluya, sonría. ¿Por qué está quebrantado tu corazón? ¿Por qué te sientes desanimado, desesperado? Quizás por la dificultad financiera. ¿Sabe? Este servidor que está aquí sí que ha pasado por dificultad financiera, fracasos, decepciones amorosas, ataques espirituales. Estar abatido es sentir un peso en el corazón, es sentir un vacío en el alma. Si hay un vacío en el alma, ¿por qué no está Cristo? Amén.
Siente un sentimiento de soledad. Ezequiel 36, 26 dice: os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de ti. La restauración del corazón es un proceso que implica reconocer nuestra necesidad de ser restaurados por Dios, arrepentimiento de nuestro pecado y volvernos a Dios. La fe en Jesús y creer en el sacrificio santo del Señor. Amén. 36, 26. Ezequiel 36, 26. El Señor es bueno y maravilloso. Nosotros debemos rendirnos al Señor, entregar nuestro corazón a Él. Amén. Nosotros necesitamos desarmarnos ante el Señor, para que Él pueda orar. Desarmarnos, abrir el corazón a Dios. ¿Usted sabe cómo llegué yo al Señor? Aleluya. Pero cuando me invitaron a la iglesia, yo era uno de los que me burlaba de los evangelios. Y yo dije, yo voy a probar. ¿Cuántos llegaron así al Señor? Yo dije, voy a probar a ver qué pasa. Porque sí que había vacío en mi corazón. Sí que había amargura en mi corazón. Sí que había dolor en mi corazón. Pero yo dije, voy a probar. A ver qué pasa. Y me quedó gustando lo que probé. Probé al Señor. Probé su amor. Probé su misericordia. Probé su perdón. Amén. Cuando llegamos al Señor debemos despojarnos de argumentos. Si alguien tenía argumentos antes de llegar al Señor, era yo. Yo leía muchos libros de filosofía, del materialismo, del marxismo, leninismo. Pero el Señor me desarmó. El Señor derribó todos esos argumentos. Amén. Colóquese sobre sus pies. Dios es bueno, Dios es maravilloso, Padre.